Queridos hermanos, estamos celebrando una fiesta que es muy entrañable para todos nosotros, que la guardamos con mucho cariño. Desde pequeños, al menos aquí, no sé si es así en toda Nicaragua, pero al menos aquí en Managua y aquí en este sector de la colonia Morazán, de Monseñor Lescano, ha sido una profunda tradición de cada año, que una tradición que se la debemos a los misioneros españoles. Ellos nos trajeron esa tradición, ese cariño a la Virgen María. Y esta fiesta de hoy es una fiesta que tal vez muchos se oponen, sobre todo en las sectas, ¿no? Fíjense, las iglesias protestantes antiguas son más abiertas a estos dogmas de la Virgen María. Pero las sectas no. ¿Por qué? Porque las sectas no entienden la Biblia. No entienden la Biblia. La leen, pero no tienen ni idea de lo que significa lo que están leyendo. Lo primero que la Iglesia comprendió de la Virgen María, obviamente, está en la palabra Virgen. Ella es virgen. Ahora, en el momento en que se da este texto, hay una referencia a una profecía del profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a la luz un hijo. Pero fíjense que hay dos versiones en la Biblia de ese pasaje. Uno en hebreo y otro en griego. En hebreo no dice virgen, sino dice doncella. Doncella en español significa una mujer joven, una mujer que ya casi en edad de matrimonio. Pero hay la versión griega del Antiguo Testamento que dice virgen. Algunos pensaban en la Edad Media que es que la Virgen María había hecho un voto de virginidad. No, nada que ver. Sino que tiene esa referencia del griego, de la versión griega. ¿Por qué en griego pusieron virgen? Es muy simple. A esa edad, todas las mujeres en Israel eran vírgenes. No hacía falta un voto de virginidad, eran vírgenes. Para que ustedes vean cómo la fe sostenía una moral, la moral judía, que después será la moral judeocristiana. A esa edad todas las mujeres eran vírgenes. Hoy en día, hasta que nos surge un interrogante, ¿será que sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se nos ha metido tan dentro la promiscuidad que lamentablemente ya no se da importancia a esto de la virginidad como virtud, como gracia, como don. Eso fue lo primero que la Iglesia vio de la Virgen María, que era virgen. Lo segundo es que es la Madre de Dios. Ella es la Madre de Dios. En griego se dice Theotokos, Madre de Dios.
¿Por qué madre de Dios? ¿Cómo puede ser que Dios tenga una madre? Eso las sectas también lo rechazan. No entienden. ¿Cómo puede ser que Dios tenga una madre? Pues sí, fíjate, lo dice Isabel en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 1, cuando la Virgen María va a visitarla, ella dice estas palabras: ¿y cómo es que la Madre del Señor viene a mí? O sea, ella reconoce que es la Madre del Señor, que la Virgen María es la Madre del Señor, o sea, la Madre de Dios. O sea, no es la madre de cualquier bebito, es la Madre de Dios. ¿Y por qué es la Madre de Dios? Porque ella va a darlo a luz, porque ella lo lleva en su seno. Por eso es la Madre de Dios, porque Dios se introdujo ahí dentro de ella. Es un misterio impresionante, pero es lo que sucedió. Y este hecho, obviamente, también simultáneamente está lo de la ascensión. La asunción de la Virgen María, que es algo que la Iglesia reflexionó, en el hecho de que todos estamos llamados al cielo, y siendo ella la madre propia de Dios, seguro que su hijo la iba a llevar consigo, no la iba a dejar por aquí tirada, y se la llevó en cuerpo y alma. Y no es algo como único que se hable de la Virgen María elevada al cielo como la única persona. Hay otras personas en la Biblia que se narra que así fueron elevadas en cuerpo y alma al cielo, como el profeta Elías, por ejemplo, fue elevado en cuerpo y alma al cielo. De hecho, los judíos esperan que el profeta Elías regresará antes de la llegada del Mesías. Jesús dijo, ya, el profeta Elías vino en la persona de Juan el Bautista. Y finalmente, este misterio de la Inmaculada Concepción de María. Fíjense ustedes, ¿saben ustedes por qué la celebramos hoy? Hoy, 8 de diciembre, porque son 9 meses antes de el nacimiento de la Virgen María, que es el 8 de septiembre. ¿Verdad? Así es, el 8 de septiembre parece que es. Son 9 meses. Entonces, 8 de diciembre, que es la concepción. Ahora, el punto no es tanto el momento de la concepción, sino el hecho de ser inmaculada. ¿Por qué inmaculada? Y la reflexión es muy sencilla. Incluso hasta los primeros protestantes aceptaron esta reflexión. Dios no puede estar en cualquier parte. O sea, Dios no podía estar en el seno de una pecadora, sino que tenía que ser en el seno de una persona pura, santa, inmaculada, sin mancha de pecado. Y para nosotros los católicos está el punto del pecado original. Fíjense, ¿en qué consistió el pecado original? El pecado original no fue un pecado de sexualidad, no. El pecado original fue un pecado de desobediencia. Dios le dice a Adán y Eva, no toquen ese árbol, y ellos no solo lo tocan, sino que comen de su fruto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, así, ¿qué entra en el corazón humano a partir de ahí? ¿En qué consiste este pecado original que hace que nuestra naturaleza humana está herida por ese pecado? O sea,
Dios en el bautismo nos perdona el pecado original. Lo borra incluso, nos dice nuestra fe. Pero quedan las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? Que son las consecuencias que experimentaron Adán y Eva. Si ustedes leen el texto, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué descubrieron? Que estaban desnudos. Ahora, el hecho de estar desnudos no es, repito, por un pecado de sexualidad, sino el hecho de descubrir que estás solo, que no hay quien te cuide, porque cuando somos niños y alguien nos viste, tenemos la sensación de que nos quieren, que nos cuidan. Pero al descubrirse ellos desnudos, se descubren como que Dios no los quiere, como que Dios los abandona en su desnudez. Y también por esa misma duda del amor de Dios es que habían pecado. Entonces, ¿por qué pecamos nosotros? Precisamente por ese pecado original, porque dudamos del amor de Dios. Dudamos del amor de Dios. Dios, o sea, Jesús en la cruz nos ha anunciado que Dios nos ama hasta el punto que ha entregado a su propio Hijo allí en la cruz por amor a nosotros, para darnos el perdón de los pecados, para abrirnos el camino al cielo, a la vida eterna. Y te va a amar eternamente, para siempre. Incluso, Dios no lo quiera, incluso aunque nos condenáramos, Dios te sigue amando. Porque Él no puede desmentirse a sí mismo. Él siempre ama a todas sus criaturas. No deja de amar a nadie, nunca. Pero el punto es que cuando nosotros pecamos, rompemos con el amor de Dios. Y precisamente hemos pecado porque ya había iniciado esa ruptura en nosotros, porque ya habíamos dudado del amor de Dios. Si nos creyéramos de verdad el amor de Dios, que Dios no te abandona, que Dios siempre está contigo, que Dios quiere lo mejor para ti, no pecaríamos. Es que eso es lo que yo siento, que me va mejor, no sé qué. Pues no pecarías. ¿Por qué? Porque tendrías a Dios dentro. Y el tener a Dios dentro, el que Él te renueve interiormente, te lleva a poder, como decía el Salmo responsorial, a poder cantar al Señor un canto nuevo. Fíjense que en el mundo de hoy hay muchas formas de música. Y ahora hay pseudomúsica, que es horrorosa, ¿verdad? Y le llaman música, pero de música no tiene nada. Nada, ni siquiera la melodía, no. Suena horroroso. Y la letra ni digamos. Pero el canto nuevo no se refiere ni a la melodía ni a la letra, sino a la vida. Cantar un canto nuevo significa que lo cantas desde tu vida. Significa que lo cantas viviendo una vida cristiana. Eso es el canto nuevo. Que de cierto modo también lo dice San Agustín en uno de sus comentarios a estos salmos. Por eso ahora nosotros bendecimos a Dios, vamos a cantar también a la Virgen María, a darle gracias a Dios
por todas las bondades que ha tenido para con nosotros.